Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um Translate Entrevista aos Hermanos. E hoje temos o prazer de receber o professor Armando, que é professor na Universidade Nacional Católica, fez seu doutorado na Universidade da Borgonha e atualmente faz parte da Rede Latino-Americana de Estudos Medievais. Então, queria agradecer o professor Armando pelo aceite, por participar aqui dessa entrevista, dessa conversa, e tenho certeza que teremos um bate-papo muito agradável essa tarde. Muchas gracias, professor. Gracias a ustedes por la invitación en primera instancia y aplaudir la iniciativa tan interesante que me parece que están teniendo acá con Lazio. Entonces, felicitarlos y agradecer más bien a ustedes la invitación. Bueno, profesor, gracias nuevamente y un placer tener usted con nosotros. Y bueno, la primera pregunta siempre es básicamente la misma. ¿Cómo ha empezado su interés por la historia medieval en tu vida? ¿Cómo fue la universidad? ¿Hay una historia de chiquito? ¿Cómo ha sido eso? Sí, efectivamente hay una historia de juventud. Cuando tenía como alrededor de 15 años, tuve dos vectores que son bastante disímiles en el interés por la historia medieval. Primero estaba fascinado con los vikingos de a los 15 años, obsesionado, tenía que saberlo todo, quería saber cada vez más. Y acá en Costa Rica, y en ese momento, hace 23 años, era muy difícil conseguir literatura al respecto, no se sabían muy pocas cosas. Entonces era como una aventura también buscar esa literatura, aprender, y por ahí también fui desarrollando un interés y digámoslo así, también una pericia investigativa muy temprana. Eso por una parte. Y por otra parte, estaba muy interesado en entender qué era lo que había pasado antes de los reinos de monarquía absoluta. En Costa Rica no tenemos clases de historia cuando estamos en el bachillerato de escuela secundaria, sino que tenemos algo que se llama los estudios sociales. Esa es una invención que hicieron los gringos alrededor de los años 50 y que en Costa Rica fue asumido tal cual inmediatamente en una reforma en donde se iban a sustituir las clases de historia y geografía por clases de estudios sociales, que tenía que comprender historia, geografía y además educación ciudadana, cívica, para la creación y formación de buenos ciudadanos para la recién ganada revolución del año 48, que dio paso a una reforma general de las instituciones en Costa Rica en 1949. Entonces, en ese marco, no estudiábamos con mucha claridad los elementos de la historia. Y por ahí en esas clases de estudios sociales me indican que hay algo que es un reino y de ese reino de monarquía absoluta se deshace con la Revolución Francesa. Sí, en los términos generales en los que nos expliquen las cosas cuando estamos en secundaria, ¿verdad? Que siempre le falta algún grado de profundidad. Entonces a mí me despierta la curiosidad de no entender qué hay antes de eso. No, la época del Imperio Romano e inmediatamente después qué era lo que significaba la Edad Media, eran princesas, dragones, caballeros, ¿verdad? Es decir, nada genuinamente profundo. Entonces me fui con la pregunta de qué formación política existía antes de los reinos de monarquía absoluta. Y le hice esa pregunta a mis profesores de estudios sociales, no sabían. Le hice esa pregunta a mis padres, que no tienen nada, no son historiadores, entonces no sabían. Y cuando entré a la universidad, 3 años después, entré con esa pregunta y esperaba obtener una respuesta de mis profesores, pero no la obtuve, tampoco sabían, porque mis profesores no eran especialistas en la Edad Media, eran especialistas en historia de Costa Rica. Y eso, de alguna u otra manera, había algunos otros especialistas en otras áreas muy importantes, un importantísimo arabista que en ese momento daba clases acá. Pero sobre este tema en específico no había claridad. Entonces yo me fui con esta idea, fui madurándola y madurándola a lo largo de mi bachillerato y decidí tomarla como mi pregunta fundamental. Cuando me fui a Holanda a hacer una maestría, me fui con esa pregunta y se la hice a los profesores allá y lo que me indicaron era que era una muy buena pregunta, que en realidad habían teorías sobre la resolución de lo que significaban las formaciones políticas anteriores a esto
pero que el proceso de construcción del Estado monárquico era un problema de investigación importante que todavía no estaba resuelto. Entonces me fui encima de ese tema de investigación y sobre eso desarrollé mi doctorado y eventualmente eso fue lo que me encaminó como medievalista. Entonces se podría decir que desde los 15 años más o menos tenía la inquietud de cuál iba a ser mi problema de investigación muchos años después. Sí. Muchas gracias, profesor. Y bueno, ya está hablando un poco de tu investigación, ¿no? Acerca de Estado y todo esto que está envuelto. Y bueno, queríamos saber un poquito más acerca de tu trayectoria de investigación, tus principales intereses, si ha cambiado, si sigue este tema. Sí, yo comencé muy interesado en la idea del señor feudal y la institución del señorío. Y cuando estuve en Holanda, primero antes de irme para hacer una maestría, fue a hacer un intercambio académico. ¿Sí? Sí se entiende ese término, ¿verdad? Lo que significa, sí. Entonces, todavía tenía la edad de 21 años cuando fui para allá para pensar un poco en ese problema. Y me di cuenta de que no era tan fácil estudiar el señorío feudal también desde el punto de vista de la ausencia de fuentes, desde el punto de vista de la ausencia de demarcación jurídica y teórica de lo que eso significaba. Eh, por lo tanto, entender el señorío, entender las relaciones feudales, implicaba entender el derecho y trabajar con la parte jurídica de la Edad Media. Y también abarcar un periodo amplio por la ausencia de fuentes. Yo quería estudiar el siglo XI porque estaba en el aire toda aquella famosa revolución del siglo XI, ¿verdad? La revolución del año 1000 que Dewey había planteado en 1953 y que eventualmente había quedado rondando y volvió en los 90s y 2000s a tener una importancia con Warren Brown, con Stephen White, con Dominique Barthélemy. Toda esta gente estaba hablando mucho de ese problema, dando conferencias en todas partes sobre eso. Entonces yo quería estudiar el año 1000, pero era imposible. Entonces había que extender el siglo XI, XII y parte del XIII para poder entender un poco más lo que el señorío significaba y las relaciones feudales significaban. Y había que entender el derecho. Entonces fui profundizando en todos los aspectos judiciales, entendiendo lo que el derecho significaba, la diferencia entre jurídico y judicial, ¿verdad? El derecho escrito y doctrinario o consuetudinario también, y el derecho puesto en práctica mediante las actas judiciales, mediante los procesos de conflicto. Y eso fue lo que fue modelando mi investigación, siempre con la idea de la construcción del Estado. Cuando llegué a hacer el doctorado, mi tutor de tesis estaba interesado en trabajar el problema de las encuestas, es decir, las pesquisas, ¿sí? O inquirições, creo que se dice en portugués, ¿verdad? Entonces, este problema tenía directamente que ver en cómo un mecanismo jurídico se interna en el proceso de construcción institucional del Estado. Ya, porque tenía muchísimo que ver con la reforma de Inocencio III, el famoso Papa, ¿verdad? 1198-1216. ¿Por qué era importante? Bueno, porque es la base jurídica del Ministerio Público. Es aquello que le permitía al Estado, ya fuera a la Iglesia o al Estado laico, perseguir a los criminales en nombre de una estructura ficticia que era el Estado en el interés del bienestar público, de perseguir a los criminales. ¿Sí? Ne crimine remaneat impunita era el término fundamental que se utilizaba, la frase fundamental, que se le puede adjudicar a Papiniano, de hecho, uno de los juristas medievales más célebres. Y lo que quiere decir es que los crímenes no deben permanecer impunes, deben castigarse esos crímenes. Entonces, en ese proceso de construcción de ese instrumento para que el Estado tuviera la posibilidad de tener jurisdicción sobre el criminal, era que se empataba derecho y construcción institucional. Y eso fue lo que yo fui haciendo en mi doctorado.
y es lo que he venido desarrollando un poco con diferentes matices desde entonces. Sí. Muchas gracias, profesor. Ah, bueno, ahora que ya conocemos un poco mejor tu trayectoria de pesquisa, de investigación, eh, nos gustaría mucho conocer un poco también su trayectoria como profesor. ¿Cómo empezó eso? ¿Ya comenzó en la universidad? ¿Comenzó en los estudios secundarios? ¿Ha empezado durante el doctorado en Europa? ¿Cómo, eh, con cuáles estudiantes ha tenido experiencia? ¿Cómo ha sido todo eso y cómo la historia medieval entra en este aspecto? Claro, bueno, esto, como todas las historias, requiere un proceso de contextualización, ¿verdad? Costa Rica es un país muy particular, es decir, es un país muy pequeño, es un país con 5 millones de personas, con 4 universidades estatales que son aquellas que ofrecen las diferentes materias, ¿sí? Toda una serie de universidades privadas que están dedicadas únicamente a la creación de especialidades que tienen inserción directa en el mercado, ¿sí? Pero solo las instituciones públicas van a dar filosofía, historia, ese tipo de cosas que no son productivas desde el punto de vista mercantil y utilitario. Entonces, yo estudié en la universidad más grande de Costa Rica y sucedía que nunca había habido un especialista en historia medieval en Costa Rica, nunca. Había habido una persona que había tenido una formación de medievalista en Bélgica y se había venido a vivir a Costa Rica y durante unos años enseñó. Y formó a una persona que era una señora de muchísimo dinero que le parecía como muy divertido esto de la historia medieval y daba clases medio tiempo en la universidad y medio tiempo no hacía nada. Entonces, ese era el nivel de seriedad, digamos, con el que se había venido trabajando la historia medieval. Eventualmente yo recibí clases con una profesora que tenía muchísimos intereses en lo medieval, pero que se había especializado en historia de Costa Rica, como todos los demás profesores que yo tuve, a excepción de dos, una que era especialista en historia de África y otro que era especialista en el Islam, en términos generales. Entonces, yo empecé a dar clases, para ya no alargar demasiado la respuesta, empecé a dar clases cuando tenía como 19 años, porque las especificidades, aquel conocimiento que yo había logrado tener en historia medieval a mis 19 años, no lo tenía nadie en Costa Rica. Eso no quiere decir que yo fuera alguien muy especial ni genial, sino que simplemente el campo estaba ausente, no había nadie que enseñara. Entonces empecé a dar clases como asistente y enseguida me fui del país, me fui a hacer este intercambio que les digo, volví y eventualmente me fui a hacer una maestría, estuve en Holanda, después estuve en Francia y después me devolví a Costa Rica y empecé a dar clases en la Universidad Nacional en donde actualmente estoy dando clases. Cuando yo entré a esta universidad, la universidad tenía la carrera de Historia y de Enseñanza de los Estudios Sociales, que fue aquello que les comenté al principio. Eh, y por lo tanto, el interés en la historia, que no fuera historia de Costa Rica, era mínimo. Yo creo que eso es un fenómeno que sucede a escalas diferentes en el resto de países de América Latina. Sí, es decir, yo sé que sucede en México, lo hemos conversado muchísimo con los colegas mexicanos, sé que sucede en Brasil, es decir, el interés fundamental es la historia nacional. Uh-huh. Y después lo demás es un poco marginal. Aunque haya tenido un proceso de desarrollo distinto en los diferentes países, siempre son elementos que no son lo central. La gran mayoría de profesionales se desarrolla en las historias nacionales y la gran mayoría de recursos es dirigido en esa dirección. Bueno, pues acá era igual. Entonces, cuando yo llegué a dar clases en la Universidad Nacional, tenían 3 cursos que se llamaban Historia Universal. El primero iba desde el año 10.000 a.C. hasta 1385. El segundo iba de 1385 a la Revolución Francesa y el último cubría los 2 últimos siglos de la historia presente. Y eso era todo lo que los estudiantes tenían como formación en Historia Universal. Cuando yo llegué a dar clases me tocó eso, esa fue la situación con la que yo tuve que confrontarme al inicio. Entonces
era ridículo, ¿no? Había que recorrer miles de años en muy poco tiempo, había que tener buenas estrategias didácticas. Fue un reto muy difícil poder tomar eso con seriedad, porque hubiera sido muy fácil nada más dar una pincelada y no preocuparse por la formación de los alumnos, pero bueno, esa no es mi naturaleza. Entonces, cuando yo volví del doctorado, años después, propuse una reforma curricular para que por lo menos tuviéramos 4 cursos de historia universal, propiamente dicha, antigua, medieval, moderna, contemporánea, ¿no? Para que por lo menos existiera la posibilidad durante un semestre de adentrarse en cada una de las épocas de la historia y dar ahí las clases. Entonces, en lo fundamental, eso ha sido lo que he tenido que hacer, digamos, en un solo semestre, lograr condensar todo lo que la historia medieval significa. No existen posgrados en Costa Rica en historia medieval, por lo tanto no hay cursos de especialización. Entonces yo no he dado ningún curso de especialización, a menos de que me hayan invitado en algunos lugares. Estuve en Campinas, estuve en la UNAM, en México, dando cursos especializados a nivel de posgrado. Di cursos para la maestría cuando estaba en Francia, cursos para la Universidad de Borgoña. Pero en términos generales la didáctica ha sido un gran reto, porque ha sido tener que tomar la complejidad de la Edad Media y resolverla en muy poco tiempo, en un corto tiempo y a un nivel muy básico. Entonces, continúa siempre siendo un reto. Gracias, profesor. Una única cosa, un único detalle que me quedó con curiosidad. Está con la asignatura de Historia Universal 2, sería eso, como que Historia Universal de la Europa medieval. Y la pregunta que me gustaría hacer, como solamente una complementación, y ofrece también como asignaturas que tiene ganas de ofrecer, por ejemplo, sobre tu investigación directamente a los estudiantes de grado, o lo restante de tu carga horaria se queda con disciplina de asignatura de teoría, metodología. ¿Cómo funciona eso? Me quedé curioso. Claro, sí. La Universidad Nacional en Costa Rica tiene una ventaja sobre otras universidades, y eso es que tiene un componente fuerte de investigación. Entonces, esta historia ya la pudimos llamar historia medieval propiamente dicha, ya no es Universal 2 como era antes, ahora es historia medieval. Y yo doy cursos normalmente de historia antigua y de historia medieval, un semestre uno, un semestre otro, y tengo medio tiempo en investigación. No sé si entrar en términos demasiado administrativos, pero es que en Brasil es muy diferente ser un profesor, ¿no? Ser un profesor implica muy pocas horas de docencia y la mayoría de tiempo es en investigación. Y lo conozco por parte de mis colegas brasileños que ya están bien instalados, digamos, en un puesto de profesor. En Costa Rica no, en Costa Rica hay que cumplir con 40 horas de docencia y de preparación de cursos semanales. Entonces, que te den medio tiempo de investigación significa que solo tenés que dar 20 horas de docencia y de preparación de cursos, y tenés medio tiempo para desarrollar algunos estudios. Entonces, yo he tenido medio tiempo de investigación desde que entré a la universidad, y eso me ha permitido seguir desarrollando investigaciones en marcos distintos, ¿verdad? Y con una conexión internacional fuerte, porque en Costa Rica es muy difícil encontrar interlocutores en esos temas tan específicos. Ajá. Gracias. Vale. Muchas gracias, profesor. Queríamos ahora preguntarte acerca de si estás diciendo acerca de las especificidades de Costa Rica, como tiene apenas un curso de medieval, no hay posgrados, creo también que hay dificultades en las bibliotecas, es posible, ¿no? Como está diciendo el escenario. Bueno, y esto todo parece muy semejante como los cuadros de Chile, también de México que habíamos dicho acá, y queríamos saber cómo piensas el tema de la especificidad de la historia medieval producida desde acá de Latinoamérica.
Sí, yo creo que Costa Rica tiene condiciones muchísimo más difíciles que otros países. Yo sé que, por ejemplo, las regiones lejanas de las capitales en diferentes países en América Latina tienen condiciones semejantes a nosotros. No tienen buenas bibliotecas, no tienen acceso a los archivos fácilmente, tienen cursos reducidos, no tienen especialidad y por lo tanto no tienen posgrado. Y hemos asistido a algunas de esas regiones lejanas de las capitales, en Sarmiento, en Argentina, hemos estado en Chapecó, en Brasil, eh, y en otros sitios en México también. No obstante, en las capitales y en las grandes ciudades, y eso incluye Chile también, sí existen grandes bibliotecas y un acceso importante a posibilidades de documentación. Existen grandes centros de acopio documental, no necesariamente de fuentes primarias medievales, pero sí de artículos, de libros, de fuentes editadas. Las universidades tienen convenios, pagan los servicios de Brepols y otras cosas por el estilo, ¿verdad? Que permiten tener acceso a mayor documentación. Acá en Costa Rica no existe nada de eso. Es todo a título muy individual. Yo mantengo una relación con el Centro de Estudios en Borgoña, en donde estudié, que es se llama Arteis, que es arqueología, tierra e historia de la Universidad de Dijon, y eso me permite mantener un vínculo con las universidades francesas, estar dentro del Centro Nacional para la Investigación Científica francés, y eso me permite poder tener acceso a las suscripciones electrónicas y viajar de cuando en cuando todavía se podía viajar libremente para ir a los archivos en Francia, para ir a las bibliotecas en Francia y así las cosas. Entonces eso es lo que me ha permitido a mí en particular mantener la posibilidad de tener una investigación que esté bien actualizada. Ahora, en términos un poco más generales, yo creo que las condiciones son más dichosas en términos generales en América Latina que lo que podría ser en específico en Costa Rica. Y creo que también lo debemos muchísimo a la articulación que nos ha interesado de la Red Latinoamericana de Estudios Medievales. La particularidad, para ya caer directamente en la pregunta, la particularidad que yo noto en América Latina es la posibilidad de ser parte de la marginalidad. En Costa Rica somos marginales totalmente, ¿no? Pero América Latina es un poquito menos en la marginalidad, pero continúa estando en la marginalidad. Y eso trae sus desventajas y trae sus ventajas al mismo tiempo. Y la gran ventaja que creo que tiene es que no está atada a una tradición específica, sino que tiene múltiples insumos, siendo que muchos de los especialistas de América Latina se han especializado en Francia, en España, en Portugal, en Noruega, en Dinamarca, en Inglaterra. Por lo tanto, hay insumos de multiplicidad de formas de hacer la historia, de formas de abordar los problemas históricos, de tradiciones nacionales que crean ese crisol particular en América Latina, lo que Julio Cortázar llamaba el cóctel genético, ¿verdad? Siempre estamos dentro de la misma idea, ¿verdad? La posibilidad de ser un lugar en donde hay muchísimos insumos y la creación y la posibilidad de producir algo nuevo, que está libre de esas de estructuras de pupilaje que quizás son a veces muy marcadas en Europa. Y al mismo tiempo, siempre que los latinoamericanos tengamos la posibilidad de ser suficientemente estratégicos, nos permitirá conectarnos con las múltiples academias que hay produciendo historia medieval en Canadá, en los Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica, siempre que logremos mantener un espíritu de interconectividad y lo busquemos asertiva y propositivamente. Entonces creo que más bien para la producción académica en América Latina, más bien el futuro puede ser brillante. Es una de las muy pocas cosas que miro en la vida de forma optimista, para ser sincero con ustedes. Entonces,
sí me parece que se han producido ya durante estos últimos 10 años quizá, y se continuará produciendo cosas de muchísima calidad, sobre todo si facilitamos la interconexión podremos tener mucha visibilidad en los años que van a venir. Muchas gracias, profesor. Y ahora un momento que nosotros frecuentemente tenemos acá, que es un momento de divulgación. Así que nos gustaría compartir con quien nos esté oyendo que, bueno, profesor Armando Torres ha publicado recientemente este libro, La Edad Media en Perspectiva Latinoamericana. Así que ha sido una contribución muy interesante y que nos gustaría compartir con todos que nos escuchen. Y eso nos lleva seguramente a nuestra próxima cuestión. Bueno, está participando de la red latinoamericana, que pronto vamos a hablar un poquito más, pero ¿cómo evalúa los grados actualmente de interacción entre los investigadores de Latinoamérica? Por haber publicado recientemente el libro, tiene una visión privilegiada para evaluar específicamente este punto. Gracias, profesor. Bien, la red latinoamericana surge porque nos reunimos por primera vez en Brasil en el marco de uno de los congresos de la ABREM, y enseguida se da una invitación de una serie de colegas franceses, específicamente especialistas en la Alta Edad Media, debe haber sido en el 2015, en Sao Paulo, invitados por Marcelo Cândido da Silva. Y en ese marco tenemos la primera conversación sobre la importancia que hay de dinamizar las interconexiones entre los medievalistas latinoamericanos. En ese momento no nos conocíamos. Habíamos tenido algunas interacciones exteriores, sobre todo como le pasaba a los latinoamericanos del boom latinoamericano en los años 60, se conocían en París. Es decir, creaban y constituían la idea de la Latinoamérica. Lo sucedió en la intelectualidad de finales del siglo XIX, sucedió en los 60, las construían en Europa, no la construían a lo interno de América Latina. Y más o menos eso era lo que estaba sucediendo, pero de esa conversación que tuvimos fundamentalmente Marcelo Cândido da Silva, María Filomena Coelho y yo, sobre la necesidad de genuinamente potenciar la interacción entre los latinoamericanos. Entonces cada uno empezó a hacer un proceso diplomático, digamos, de parte suya, como para poder generar esas interconexiones. Y yo me comuniqué con Diego Amendola Espínola de la Universidad Autónoma de México, y Marcelo estableció relación fundamentalmente con Juan Manuel Cerda de la universidad, en ese momento la Universidad Gabriela Mistral en Chile. Y esos fueron los primeros intercambios que se dieron. Al siguiente año, yo creo que fue en el 16, o puede ser que las fechas no las tenga tan claras, tuvimos el primer congreso, o un congreso importante que se dio en Chile, en la Universidad Gabriela Mistral, y ahí nos encontramos todos los que estábamos. Estaba Renato Viana Boy, estaba Marcelo Cândido da Silva, estaba Juan Manuel Cerda, y estaba yo. Y ahí fue donde se gestó la idea de que debíamos tener un grupo de acción y un grupo de investigación grande, cuyo objetivo fundamental fuera vincular a los diferentes centros de producción académica e intelectual en torno a la medievalística en América Latina. Y yo fui a México después, estuve interactuando directamente con los profesores allá, con Diego Amendola Espínola y con Martín Ríos Saloma, que yo creo que ustedes también entrevistaron en algún momento. Fue en ese momento en donde surge la idea de que tenemos que venir a Costa Rica como centro geográfico para tener la primera gran reunión de la Red Latinoamericana de Estudios Medievales.
Es algo que debemos acreditarle a Marcelo Cándido da Silva, que desde la primera vez que conversamos en esto, él tuvo la idea muy clara de que tenía que tratarse de una red y no de una asociación. Porque una asociación es una asociación que tiene toda una estructura burocrática, a veces muy problemática, ¿verdad? Es decir, y la membresía en una asociación puede ser nominal. En cambio, pertenecer a una red implica que estamos colaborando y estamos trabajando. Y eso ha sido y será siempre el único requisito para pertenecer a la red latinoamericana de estudios medievales, ser obviamente latinoamericano o estar vinculado con centros latinoamericanos de estudio, como el caso de Adrien Bayard, que es francés, pero que hizo su postdoctorado en la USP. Eso es uno de los requisitos, y el otro ha sido colaborar y tener el interés de colaborar con nosotros. Entonces, en el marco de esa red es que genuinamente se ha gestado esta interacción. Debemos todos ser sinceros y creo que reconocernos eso a nosotros mismos, porque antes de la existencia de esta red, las tradiciones se habían venido desarrollando independientemente en Argentina, en Chile, en Brasil, en México. Y solo a partir del surgimiento de las redes que hemos logrado verdaderamente la vinculación y hemos producido, entre otras cosas, ese libro, algunos dossiers que hemos publicado en varias revistas brasileras, argentinas, y otros libros que otros colegas han también publicado. Y esto yo creo que ha verdaderamente potenciado considerablemente las reuniones e intercambio entre las diferentes academias latinoamericanas. Gracias, profesor. Bueno, y también hay una cuestión que se desarrolla a partir de este tema, que es, bueno, en los últimos 10 años tenemos producido mucho en Latinoamérica. Hay muchos artículos, libros, hemos participado de congresos en Europa, en Estados Unidos, bueno, por todo lado, en verdad. Y queríamos te preguntar acerca de, bueno, hay una gran producción en los últimos 10 años. ¿Cómo piensas que los europeos o la historiografía europea está consumiendo esta producción? ¿No se consume o se consume temas muy específicos? Bueno, ¿y cómo tienes esa inserción tanto en Francia como en Latinoamérica? Creo que está en una posición muy privilegiada para pensar este tema. Bueno, entonces, de forma más clara, ¿cómo se da, cómo avalía esta producción y el consumo de historia medieval en la historiografía europea, ¿no? Sí, claro. Bueno, para ello también es necesario hablar un poco de las características de las academias europeas, ¿verdad? Yo pienso que existen grandes tradiciones nacionales que son muy autófagas, es decir, que solo se consumen a sí mismas, ¿verdad? Y yo pensaría que una de esas es la inglesa. La academia anglosajona en general solo lee casi siempre libros en inglés. Ya solo cuando se llega a cierto nivel de especialización, ciertos profesores que están ya a nivel altísimo o cuando ya se ha pasado por un proceso importante de especificidad que lo lleva a uno a tratar de leer todas las cosas que hay, se abren un poco más. Pero un amigo que estudió en Oxford me contaba cuánto se sorprendía de la imposibilidad de encontrar libros no ingleses o no anglófonos en Oxford, en una de las universidades más importantes del mundo. Eh, pero yo creo que ese asunto pasa por la lengua, ¿verdad? Si uno publica en otros idiomas, si uno publica en inglés o si uno publica en francés, esa primera barrera ya es fácil pasar por encima de ella. Bien, sería una de las especificidades de las academias europeas, pero otra es que en la gran mayoría, por lo menos en mi experiencia personal, yo no he encontrado ningún prejuicio, sino que he visto que verdaderamente las personas que están especializadas en un tema y lo toman con seriedad, que son muchísimas,
van a querer leer todas las cosas producidas en torno a ese tema específico y no les va a importar de dónde venga. Entonces, siempre se ha leído una multiplicidad, digamos, en mi doctorado siempre se me recomendó la lectura de cuestiones anglosajonas, de españolas, italianas, francesas, de donde vinieran, y parte también de producciones de producción latinoamericana. Sobre todo los brasileños están muy presentes en Francia, gracias también muchísimo a Eliana Magnani, sí, que fue una profesora que hizo toda su carrera allá, se quedó y ha facilitado los vínculos entre Brasil y Francia, como ya ustedes lo deben saber. Y también gracias a Marcelo Cándido, que hizo también su postdoctorado y buena parte de su carrera allá en París 1, primero en Lyon y después en París 1. Y yo creo que los argentinos están muy bien conectados también en Francia, a partir de Marta Madero y de un colega cuyo, Sebastián Providente. Son personas que están muy presentes allá. Entonces, como que han logrado crear esos puentes por medio de los cuales fácilmente transitan las producciones latinoamericanas en Europa. Entonces, me parece que bien producidas las obras son reconocidas a partir de sus méritos, independientemente de su origen. Entonces, yo creo que tenemos tanta suerte de ser leídos en Europa como lo sería un japonés, como lo sería un norteamericano, siempre y cuando se puedan encontrar los canales para la visibilización de las publicaciones, ¿sí? Si lo vamos a hacer en las ediciones de las universidades locales y vamos a esperar que de alguna manera llegue a Europa por gracia del Espíritu Santo, no lo vamos a lograr. Pero si el objetivo va a ser que esa visibilización sea clara y vamos a encontrar los vehículos mediante los cuales vamos a ser leídos, estoy seguro que vamos a ser leídos. Es decir, no vamos a ser obviados ni suprimidos únicamente porque seamos latinoamericanos, sino que si la calidad del trabajo es suficiente, el reconocimiento será también el mismo. Gracias, profesor. Ahora conocemos un poco más de su trayectoria, de cómo ves el campo, de cómo ve Latinoamérica, conocemos un poco de todo eso. Y ya a hablar un poco también de cómo es la vida universitaria en Costa Rica. Así que me gustaría mucho saber cómo reaccionan los estudiantes a esos temas, aún más porque la academia en Costa Rica, por el relato que nos ha dado, es muy centrada en la historia nacional. Así como ven esa historia extranjera, entre comillas. Sí, yo, bueno, en primer lugar, sí hay una importante curiosidad de parte de los estudiantes. Siempre que alguien quiere estudiar historia o quiere estudiar enseñanza de la historia, eh, tiene algunos ecos románticos de algunos de los aspectos, ¿no? Se imaginará su Game of Thrones, se imaginará sus películas de Troya, es decir, pues, eso conformará parte de su estructura, de su imaginario. Entonces de entrada hay un interés en muchos estudiantes, en otros no. Y esos que tienen interés viven con pasión algunos de los temas que se tratan, ¿verdad? Algunos, como creo que nos ha pasado a todos, pierden la fantasía, ¿no? Porque estudiar un tema académicamente no es lo mismo a leer El Señor de los Anillos. ¿Verdad? Hay una aproximación diferente. Entonces algunos pierden esa fantasía, pero generan otra chispa distinta de interés en función de la materia que les está siendo enseñada. Para poder lograr que los estudiantes de Costa Rica, a veces con una formación en una educación secundaria muy deficiente, provenientes de zonas rurales, provenientes de zonas urbano-marginales también, puedan conectarse con este tipo de materia, es necesario poder estimular profundamente su imaginación. Es necesario aclarar que lo que puede contribuir el estudio de esta materia en un país como el nuestro, fundamentalmente tiene que ver con la didáctica de la historia.
tiene que ver con la posibilidad de extrapolar las condiciones específicas en las que se desarrolla cada uno de ellos para ubicarse mediante ejercicios mentales en una situación histórica, social, cultural completamente diferente. Y a partir de esa situación, entonces empezar a entender y generar los problemas. A mí me parece que eso puede también facilitar muchísimo el ejercicio de la tolerancia, porque yo siempre les propongo que a los estudiantes que el ejercicio en la Edad Media o el ejercicio con la Edad Antigua es un ejercicio de otredad, de alteridad. Es decir, es ellos frente a los otros. Es muy fácil ver al medieval o al antiguo como tonto, como inferior, como superado, ¿verdad? Y en el mismo esquema colonial que en la Europa del siglo XIX miraba al resto del mundo, ¿verdad? Y el objetivo es romper esos esquemas, entender que tanto en las distancias del tiempo, como en las distancias étnicas, como en las distancias territoriales, es tremendamente importante ver las cosas desde la posición del otro e intentar ubicarse en ese lugar. Entonces, eso es fundamentalmente lo que yo busco con mis cursos, porque me parece poco realista generar a otros especialistas en historia medieval en en Costa Rica en específico. Eh, por lo menos no en el presente, porque no existen posiciones que los puedan emplear. Entonces, éticamente me parece muy importante dejar claro a los estudiantes que tienen que orientar sus especialidades también en función de la posibilidad que tengan de tener sustento y de trabajar futuramente, porque si no yo los estaría engañando como docente y les mandaría a hacer doctorados y 10 años de estudio para que después vengan a tener que ser taxistas. Sí, entonces me parece que esas son cosas muy específicas también al mercado laboral costarricense. Dadas esas circunstancias, yo he optado fundamentalmente por orientar mi especialidad no tanto en lo temático, sino en lo metodológico. Entonces, lo que significa para los estudiantes entender la historia de la justicia. Y las tesis de grado y posgrado que he dirigido en Costa Rica están orientadas a historia de la justicia, a la utilización de las fuentes judiciales en la factura de la historia en otras épocas, fundamentalmente en la época colonial, que es también todavía una época premoderna y en donde la especialización en Costa Rica fue muy importante en un momento, pero la gran mayoría de especialistas se jubiló y no tenemos colonialistas actualmente activos en Costa Rica, a excepción de una persona que estudia la parte final de la colonia y a los indígenas. No hay nadie que estudie, a excepción de un colega que estudie en realidad el marco político, social, histórico de la colonia en Costa Rica, que es muy temprana, porque Costa Rica es conquistada entre 1560 y 1580. ¿Sí? Entonces hay todo un proceso, todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII, son siglos que no están siendo estudiados importantemente en Costa Rica, y menos aún desde la perspectiva jurídica. Entonces yo he orientado a mis orientados en esa dirección fundamentalmente, y la línea de investigación que yo sigo a lo interno de la unidad académica no es historia medieval, porque nadie me daría plata para investigar historia medieval, sino que es historia de la justicia. ¿Sí? Eso sí, yo escojo que la quiero hacer en la Edad Media, pero la estrategia es entenderla metodológicamente y no temáticamente. Esa ha sido como una estrategia de supervivencia hasta ahora exitosa. Ya veremos qué sucede después. Hay que tener muchas estrategias en Latinoamérica. Bueno, ahora me has dejado un poco sin saber cómo proceder, porque nuestra última pregunta normalmente es, bueno, si llega un estudiante a tu despacho en la universidad diciendo, bueno, quiero estudiar la historia medieval, ¿qué diría ese estudiante? Pero bueno, ahora ya no sé si es la pregunta más adecuada de hacer. No, no, claro que sí, es completamente adecuada. Suponiendo una situación ideal, sí, suponiendo una situación ideal que de todas maneras eh, es hipotético, ¿no? Entonces creo que lo fundamental para un estudiante
Serían, creo que tres cosas son muy específicas. Primero, tiene que tener un manejo de las lenguas muertas para poder tener una ventaja por sobre sus colegas europeos, porque van a tener una mejor formación que él casi en todos los casos, a excepción de quienes se hayan formado en las grandes universidades latinoamericanas. Usualmente el europeo habrá tenido una mejor formación desde su secundaria y su primaria. Entonces, para poder entrar en el mercado con alguna competencia, es importante tener adelantado sobre los colegas el conocimiento de las lenguas muertas. Entonces, si yo sé que yo voy a estudiar la Edad Media, tengo que conocer el latín. Y una ventaja increíble sería también conocer el griego, aunque no siempre es tan útil, pero esos dos conocimientos son bases fundamentales también para la interpretación de muchísimos textos, también desde el punto de vista etimológico y genealógico, como lo planteaba Foucault, muchísimos trabajos que ha hecho Agamben a partir precisamente de la etimología, ¿verdad? Entonces eso genera una ventaja importante. Entonces yo diría eso, primero tienen que llevar los cursos de latín y tienen que llevar los cursos de griego, ¿verdad? Enseguida hay que hablar por lo menos 2 o 3 idiomas de lenguas vivas. También es uno de los elementos fundamentales para poder entrar en eso. Y eventualmente, si el marco universitario lo permite, hay que tener un conocimiento de paleografía y o lo que llaman neografía también, ¿verdad? Sucedió con colegas en México que al no haber tenido la posibilidad de tener una formación paleográfica, tuvieron que dedicarse a la historiografía. Es decir, a estudiar libros del siglo XIX que hablaban de la Edad Media y no a estudiar la Edad Media propiamente dicha. Únicamente la nueva generación de medievalistas mexicanos ha podido tener acceso directo a las fuentes y se ha debido muchísimo a eso también, al hecho de que, bueno, habían distancias tecnológicas diferentes en una época anterior también, pero no había una formación importante y sólida en paleografía. Y eso es fundamental. En algún momento yo fui invitado por la Asociación Brasileña de Estudios Medievales también, pero más que todo por el laboratorio LEMI, por el laboratorio que son varias universidades también, y se me solicitó como un miembro externo proponer qué cosas eran importantes también en Brasil, digamos, para ese desarrollo. Y yo opté por esas cosas básicas y fundamentales. Sí tiene que haber un conocimiento de latín fuerte y tiene que haber las redes de formación de latín interuniversitarias. Ahora, virtualmente, eso se puede hacer de una manera perfectamente bien. Tiene que haber formación paleográfica fuerte. De ahí en adelante todo sigue, es decir, ya contando con los especialistas necesarios, hay que acceder a las obras generales primero y después ir trabajando hacia las obras más específicas. Entonces, creo que sería fundamentalmente eso lo que yo tendría que ofrecer. Son cosas muy fundamentales, pero sin esos fundamentos no estamos en el buen camino. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor, por participar acá de esta entrevista. Para nosotros fue un placer conocer un poco más de tu trayectoria, de tus investigaciones, de cómo piensas la historia medieval desde Latinoamérica. Y quería preguntarte si quiere hacer un saludo final o alguna cosa así. Pues en específico, ¿no? Algún saludo final. No, quisiera sí agradecer muchísimo este espacio para poder desarrollar algunos de los temas en términos un poco generales. Y señalar, quedarme con esa nota que creo que en un momento señalé, que me parece que estamos construyendo un camino interesante en la producción intelectual en torno a la Edad Media en América Latina. Y en este momento creo que es posible, a pesar de todas las dificultades estructurales con las que hemos usualmente tenido que confrontarnos,
puede augurarse un futuro dichoso. Y eso creo que en situaciones como la que nos encontramos, de pandemia a nivel mundial, crisis económica, crisis social, que nos afecta profundamente también en lo personal, creo que una nota de optimismo es importante y puede ser bien recibida. Seria isso. Muitas graças. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado para quem nos escutou até agora. Não esqueça de curtir o canal, curtir esse vídeo, compartilhar, é importante. Tá? Não deixe de nos seguir também em outras redes sociais, como o Facebook, o Instagram. Tá? E fiquem atentos, porque sempre temos eventos acontecendo e também muitas vezes temos minicursos, cursos de duração mais larga. Então, sempre nos acompanhem aqui nas redes, curta essa entrevista. Se você já não viu as outras entrevistas do Translate Entrevista aos Hermanos, vale a pena, tem uma playlist, é só você seguir aqui do lado e aprender um pouquinho mais com a gente sobre história medieval, sobre a trajetória desses medievalistas e também ver um pouquinho do caminho das pedras. Valeu, pessoal! Muito obrigado, a gente se vê no próximo Translate Entrevista. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.